Entonces, Flavia Delmas, bienvenida a Surge la Mañana nuevamente. Creo que ya Sí. alguna vez te hicimos una entrevista. Acá estamos Michi, Amira y Sol. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias por comunicarse. No, gracias a vos por el tiempito. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí no sé si pudiste escuchar, pero estuvimos hablando con Marta Ramallo. La escuché, una conversación muy potente tuvieron. Sí, fue muy movilizante, pero bueno, Marta fue muy clara, ¿no? En la situación no tan compleja de estos 7 años de lucha por Joana, y algo que me quedó, ¿no? Fue esto de que ella decía, ¿no? Yo lucho para que no hayan más Joanas, y me parece que es muy fuerte, ¿no? Escuchar eso de ella como madre, ¿no? De que está pensando, ¿no? En todas las mujeres víctimas de trata. Y yo te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ha sido este acompañamiento? Que sé que vos has estado desde el principio junto a ella, junto a Marta, y en este caso, y bueno, la búsqueda, ¿no? En 7 años, de qué le había pasado, qué le pasó, ¿no? A Joana. Bueno, los acompañamientos nunca son sencillos. No. Porque ser acompañante requiere que vos no hagas por la otra persona, sino que vos escuches a la persona, que es quien en este caso es la víctima de una forma muy particular de violencia. Ella la definía como un narcofemicidio. Sí. En principio de una desaparición, que esa es una palabra muy pesada para nuestra historia como país. En este caso sería una desaparición social por razones de género, yo la voy a definir de esa manera. Y después, por un lado, la complejidad del acompañamiento, porque nosotras con Marta nos conocimos ahí, en esa circunstancia. Habían en el grupo personas que ya la conocían de antes. De hecho, el momento de la convocatoria al acompañamiento fue a través de la Facultad de Periodismo. Yo en ese momento era secretaria de género de la Facultad de Periodismo. Uh-huh. Y tanto Joana como Marta iban a la facultad e iban a una unidad básica que estaba cerca de la facultad, donde había compañeros y compañeras que fueron quienes me llamaron. Desaparece el último día que la ve Marta, es el 26, que ese mismo día ella hace la denuncia de manera inmediata. Y el 30 yo estaba en La Pampa, me volví de la provincia para acá, y el 30, que era un domingo, tuvimos la primera reunión con todo este grupo de personas que, bueno, como te digo, varias nos conocíamos ahí. A partir de ese momento, por un lado, teníamos la certeza que la seguimos teniendo ahora, que no puede haber ninguna piba, ningún pibe desaparecido en nuestro país, y que se requiere el esclarecimiento de manera inmediata de todas estas situaciones, ¿no? Acompañar es acompañar por los pasillos judiciales de la justicia, que, bueno, Marta describía claramente cuál es la situación cuando se recorren esos pasillos de personas que además, porque conocemos cómo es el Poder Judicial y en nuestro país cómo son los poderes, ¿no? El que tiene plata, qué es lo que sucede, y las personas que son pobres, también qué es lo que sucede. Por lo tanto, ahí los acompañamientos toman otra dimensión, una dimensión que tiene que ver también con el acceso, porque muchas veces esas madres, esos familiares que están buscando la respuesta por sus hijos o hijas desaparecidos, asesinados, víctimas de femicidio y demás, golpean muchas puertas y nadie les responde. Claro. Entonces ahí acompañar, hacerle el cuerpo a cuerpo, porque bueno, ustedes la describían, ¿no? Muchas veces
las personas que están llevando adelante estas peleas, estas grandes batallas, que no son batallas de un día, son batallas largas, angustiosas, angustiantes, que se encuentran con todo tipo de obstáculos. Y bueno, y esos acompañamientos van siendo diferentes a medida que pasa el tiempo y también las necesidades son otras. 2017, 2018 hasta 2019 fue una constante búsqueda, rastrillajes, allanamientos. Al principio en el Poder Judicial, en lo penal de la provincia de Buenos Aires, lo que se llama la justicia ordinaria, pero prontamente nosotras nos dimos cuenta, ahí quienes eran también abogados y abogadas de la causa, se dieron cuenta que no era una simple situación que se resolviera en la justicia ordinaria, sino que tenía otra dimensión. Y ahí fue cuando pedimos que la causa pase a la justicia federal, enmarcada en una situación de trata. Claro. Y bueno, y a partir de allí otra batalla más, porque pasamos de una fiscal que era Laki, la primera fiscal que tuvo la causa, que se la entregó a la investigación a la policía, y luego pasaron Kreplak, Sciulu y por último Ramos Padillas, que fueron los jueces en lo federal, y recién con Ramos Padilla pudimos ver un vuelco de la causa y otro tipo y otro nivel de compromiso, claro, para saber qué es lo que sucede en una zona, como dijo Marta, que está vigente y que es una zona que lamentablemente se ha llevado no solamente la vida de Joana, sino la vida de muchas compañeras travestis, sí, y que se lleva también la salud y la vida de tantas niñas, niños, mujeres, personas trans, que merecen, como también lo dijo ella, una política pública que contemple la reparación. Saben ustedes, Joana, antes de su desaparición, sí, estaba en el Ellas Hacen. Ah, claro. Y su vida era otra. Sí. Su vida era otra, también la de Marta, porque estaban construyendo sus casas. Sí, es verdad. Ellas tenían un programa que las contenía, que además en ese programa había desde contención para las niñeces mientras las madres trabajaban, hasta el acompañamiento psicológico necesario, porque estuvo en La Plata, producto de la inundación y demás. Ese programa adquirió una característica particular, que fue dirigido hacia mujeres, sobre todo, que estaban en la salida de las violencias. Por lo tanto, un programa súper importante. Y Joana también estaba en el Fines. Claro. El 2017, que es el momento que ella desaparece, yo creo que si hay un quiebre en la vida de muchas personas, y de ella en particular, pero se ve claramente en la de Joana, es el 2015. Sí. La llegada de Mauricio Macri, sí, la llegada de la política neoliberal, la llegada de la crueldad a la política y la ruptura de los lazos sociales. Cuando se rompen los lazos sociales, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Hay cantidades de niños, niñas, mujeres y diversidades que quedan desamparadas. Claro. Sí. La política pública es necesaria. Y hoy, ¿saben? Escuchaba que, por ejemplo, en recursos en atención a víctimas de trata y también el programa Acompañar, un 70% menos de recursos. Esto es trágico porque tiene que ver con la posibilidad de una vida libre de violencia o no.
de cantidad de personas. Claro. Sí, sí, además digo, con un Ministerio de Nación que ahora ya básicamente no existe, ¿no? El 80% del ministerio ya no es, se convirtió en secretaría, pero ya parece que digo va a desaparecer, con despidos además de compañeras y demás, con todas esas personas, ¿no? Con un 144 que se desmanteló también, que también era una herramienta por la que personas podían denunciar, ¿no? Violencia de género, todo eso ya está totalmente desmantelado, que sí, que comenzó además, antes igual de que existiera todo el ministerio, ya habían recortes a los programas, ¿no? que contenían esas situaciones antes de cuando llegó Macri, ¿no? Como contabas, y sí, ¿no? Y que además Marta, ¿no? Lo planteó muy claramente, ¿no? La importancia de un Estado presente que además no llegue tarde y que esté que pueda prevenir, ¿no? Estas situaciones, porque ahora Johanna ya no está, y no es poder prevenir, digo, que no exista una Johanna más, y también entender que es una realidad, la violencia de género hoy existe. Un Estado presente y una sociedad comprometida, una sociedad que no olvida. Por eso es tan importante lo que va a suceder el viernes. Por un lado tenemos los alegatos en la causa de Tehuel, que también otra desaparición social por razones de género. Tehuel, se produce el juicio sin haber encontrado a Tehuel. Esto es muy fuerte. Y en el caso de Johanna, lo que se encuentran son restos. Claro. Todavía no está el cuerpo completo, son restos. Entonces tiene que haber una sociedad que no olvide y que se proponga la justicia, que se la proponga, cuando yo digo la justicia, es la igualdad, que se proponga el acceso. Parecería en este momento en donde exactamente el sentido del gobierno, el sentido imperante es un sentido de odio. Yo creo que nuestro deber es exactamente hacer lo contrario, un sentido que nos ayude a hilvanar, que nos ayude a volver a tejer todo esto que se ha destruido, ¿no? Y a resistir también, porque, bueno, está Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, hay una región que tiene gobiernos que están resistiendo, porque sabemos que cuando el Estado Nacional se retira, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales sufren ese retiro. Sí. Hay menos política pública y además hay desfinanciamiento de esa política. Por lo tanto, creo que es fundamental que volvamos a la movilización, que no perdamos la movilización y que no perdamos los espacios de encuentro, de acompañamiento y de tejer, de tramar una vuelta que en algún momento espero que el campo nacional y popular podamos efectivizar la vuelta al poder nacional para llevar adelante estas políticas tan necesarias, ¿no? Tan necesarias. Sí, ni hablar. Te agradezco muchísimo, Flavia, y invitarte igual acá en vivo de que un día puedas venir al programa acá de forma presencial, así charlamos y podemos profundizar más, que creo que es interesante. Digo, bueno, esta es una radio feminista, nos nombramos así, y no es interesante seguir profundizando, ¿no? ¿Qué falta, qué faltó y qué podemos hacer también desde los movimientos feministas y bueno, desde quienes pueden ¿no? cambiar las realidades en el Estado y con políticas públicas? Pero bueno, te mando un abrazo enorme, te agradezco el tiempo que nos dedicaste y bueno, estás invitada a venir cuando quieras en otra oportunidad. La agradecida soy yo por todo el acompañamiento que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo.